Rolex no se volvió de repente asequible en 2026. Pero unos pocos modelos todavía tienen sentido, si sabes exactamente dónde buscar. Porque esta es la verdad. La mayoría de la gente que persigue Rolex ahora mismo está pagando de más, comprando las referencias equivocadas o simplemente siguiendo el hype sin entender qué es lo que realmente conserva valor. Así que en este video voy a desglosar los 6 Rolex más baratos que realmente puedes comprar ahora mismo, precios reales, cómo es vivir con ellos y un veredicto contundente para cada uno. Y quédate hasta el final, porque uno de estos parece un Rolex de entrada, pero se comporta como algo mucho más serio en el mercado. Número 1. Oyster Perpetual 28 Esfera Beige, número de referencia 276200. Este es el reloj al que la gente llama Rolex de entrada, normalmente justo antes de subestimarlo, porque el Oyster Perpetual no está intentando impresionarte, sin fecha, sin complicaciones, sin nada extra. Existe como la versión más pura de lo que Rolex realmente es: precisión, durabilidad y consistencia. Y aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Esa simplicidad es exactamente la razón por la que funciona a largo plazo. Sin cíclops, sin saturación, solo una esfera limpia que no envejece ni pasa de moda. Ahora, en la vida real, la mayor ventaja aquí es lo fácil que es de llevar. 28 milímetros suena pequeño en papel, pero para muñecas pequeñas, o para cualquiera cansado de los relojes sobredimensionados, simplemente queda bien, ligero, equilibrado, sin fatiga en la muñeca. En 2026, el precio de venta al público ronda los $6,200 y el mercado se mueve entre $5,500 y $6,500. Así que, a diferencia de la mayoría de los modelos Rolex, este no está enormemente inflado. Es estable, lo cual es raro. ADN Rolex puro, sin nada innecesario añadido. Y si eres sincero, este es uno de los pocos Rolex que puedes usar a diario sin pensarlo dos veces. Número 2. Datejust 31 verde menta, número de referencia 278240. Ahora aquí es donde Rolex empieza a mezclar tradición con la dosis justa de personalidad. El Datejust existe desde 1945, y sí, todo el mundo lo conoce, pero esta versión con esfera verde menta es Rolex experimentando discretamente sin hacerlo obvio, porque seamos realistas. La mayoría de los Datejust se ven iguales: plateado, champán, negro, opciones seguras. Este realmente destaca sin verse llamativo ni de moda, y en el uso diario, lo más importante es la función de fecha. Suena básico, pero una vez que te acostumbras, es difícil volver atrás. Esa pequeña lente Cyclops, legibilidad instantánea, sin esfuerzo. Con 31 milímetros da en ese punto medio, más presencia que un 28, pero sigue siendo refinado. No domina tu muñeca, la complementa. El precio en 2026 es de unos $7,700 de venta al público, y el mercado se mueve entre $7,500 y $8,500. Eso te dice todo: demanda fuerte, pero no caos impulsado por el hype. Rolex clásico, con la dosis justa de personalidad. Y honestamente, este es el tipo de reloj que funciona durante décadas sin sentirse nunca anticuado. Número 3. Explorer 2 Brazalete Oyster, número de referencia 226570. Este es el punto en el que Rolex deja de ser de entrada y empieza a estar diseñado con un propósito. El Explorer 2 no fue diseñado para verse bien en una vitrina. Fue construido para entornos donde el tiempo literalmente deja de tener sentido. Cuevas, regiones polares, lugares donde el día y la noche se difuminan. Por eso tienes ese bisel fijo de 24 horas y la llamativa aguja naranja. Pero esta es la realidad. Probablemente no vas a explorar cuevas. Lo que realmente importa es cómo eso se traduce al uso diario. Esa aguja GMT, silenciosamente, se convierte en una de las funciones más útiles una vez que empiezas a seguir otra zona horaria. Y la reserva de marcha de 70 horas significa que puedes quitártelo un par de días y volver sin tener que ajustarlo, algo que solo aprecias después de convivir con ello. Con 42 milímetros, este no es un reloj sutil. Tiene presencia. Es para alguien que quiere que su reloj se sienta sólido, visible e intencional, no algo que desaparezca en la muñeca. El precio de venta al público en 2026 es de $10,600, pero el mercado lo empuja a unos $11,000 a $12,500. No es un hype desmedido, solo una demanda constante y real.
Rolex centrado en la funcionalidad, construido con intención. Y aquí es donde importa tu mentalidad, porque no compras esto solo por estatus, lo compras porque realmente quieres lo que hace. Número 4. Submariner Date, número de referencia 1266110LN. Esta es la referencia. No solo para Rolex, sino para los relojes de buceo en general. El Submariner existe desde 1953 y en lugar de cambiarlo por completo, Rolex simplemente siguió refinándolo. Por eso sigue viéndose familiar, porque nunca rompieron lo que ya funcionaba. En el uso cotidiano, aquí es donde se separa del resto. Solo el cierre Glide Lock es una de esas características que suenan menores hasta que la usas. Poder ajustar tu brazalete al instante, sin herramientas, cambia cómo se siente el reloj a lo largo del día. Y luego está la durabilidad. 300 metros de resistencia al agua, bisel cerámico que no se decolora, un movimiento que simplemente sigue funcionando. No vas a quedarte pequeño con este reloj en términos de capacidad. El precio de venta al público en 2026 es de $11,350, pero el mercado se sitúa entre $13,000 y $15,000. Esa brecha no ha desaparecido, y eso te dice todo sobre la demanda. El estándar. Todo lo demás se compara con él. Esto no es solo un reloj que la gente compra, es el que usan para medir todo lo demás, lo admitan o no. Número 5. GMT Master 2 Pepsi. Número de referencia 12710BLRO. Aquí es donde Rolex deja de fingir ser sutil y se inclina por completo hacia la identidad. El GMT Master 2 Pepsi existe por la historia de la aviación. Fue construido para los pilotos de Pan Am en la década de 1950. Pero hoy, seamos honestos, ya no se trata de volar. Se trata de reconocimiento. Ese bisel rojo y azul es uno de los diseños más reconocibles al instante en la relojería. No necesitas saber de relojes para notarlo. Pero aquí está la parte que la gente subestima. La función GEM no es solo un truco. Seguir una segunda zona horaria suena innecesario hasta que realmente la usas. Viajes, trabajo remoto, llamadas internacionales. Se convierte en una de esas funciones que no sabías que necesitabas hasta que la tienes. Con 40 milímetros se lleva cómodamente y el brazalete Jubilee añade un poco más de flexibilidad en comparación con los modelos más deportivos. Se siente menos rígido, más adaptable. El precio de venta al público en 2026 es de $11,800, pero al mercado no le importa el precio de venta al público. Se sitúa entre $15,000 y $18,000, porque la demanda sigue superando a la oferta, incluso después de que el mercado se enfriara desde su punto máximo. No es hype, esto es demanda sostenida, y esa es la diferencia. Esto no es un pico temporal. Es una de esas piezas en las que cuanto más esperas, menos probable es que la consigas a un precio razonable. Número 6. Submariner Date Kermit. Número de referencia 1266110LV. Ahora aquí es donde Rolex juega una partida más inteligente de lo que la mayoría de la gente cree, porque sobre el papel, este es solo un Submariner con bisel verde. Misma caja, mismo movimiento, mismas especificaciones. Pero en realidad, se comporta de forma completamente distinta en el mercado. El Kermit existe como una continuación del Submariner aniversario de 2003, y los coleccionistas no olvidan ese tipo de linaje. Ese bisel verde no es solo una elección de color, es una señal. Le dice a la gente que no solo compraste un Submariner, elegiste uno específico, y esa pequeña diferencia lo cambia todo. En el uso real, es idéntico al Sub estándar. 300 metros de resistencia al agua, 70 horas de reserva de marcha, la misma facilidad de uso cotidiana, pero visualmente tiene el contraste justo para destacar sin sentirse estridente. El precio de venta al público en 2026 es de $11,900, pero el mercado lo empuja al rango de $14,000 a $17,000, consistentemente por encima de los modelos estándar. Mismo reloj, distinto nivel de demanda. Y aquí es donde necesitas ser honesto contigo mismo, porque no estás pagando más por funcionalidad, estás pagando por percepción, rareza y por el hecho de que otras personas también lo quieren. Y te guste o no, así es exactamente como funciona Rolex.
Así que ahora ya lo viste. Rolex en cada nivel de entrada, desde piezas simples para el día a día hasta relojes que cotizan miles por encima del precio de venta al público. Y si estás prestando atención, ¿ya notaste el patrón? El Rolex más barato no siempre es el más inteligente. ¿Y el más caro de aquí? No siempre es el que deberías perseguir. Todo se reduce a esto. ¿Estás comprando algo que realmente vas a usar o algo que crees que se supone que debes querer? Porque esas son dos decisiones muy distintas, y una de ellas normalmente termina en arrepentimiento. Ahora, haz esto. Deja tu presupuesto y el tamaño de tu muñeca en los comentarios. Te diré los dos modelos Rolex que realmente tienen sentido para ti, no solo lo que es popular. Y si quieres más análisis como este, precios reales, valor real, sin hype, suscríbete. Porque la mayoría de la gente que habla de Rolex todavía no te está diciendo lo que realmente importa.